los gases encerrados dentro de un recipiente, contenidos en un recipiente que experimentan cambios de volumen y presión que van a resultar en una variación de la temperatura. Así que ese va a ser el tema para este día, complementario a lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Así que para iniciar con la presión de un gas encerrado, cuando hablamos de los gases, específicamente hablando de ese estado de la materia en particular, como todos sabemos y hemos visto los globos, que son de uso tan popular y común, pues los globos son un ejemplo de un gas que se encuentra encerrado dentro de un recipiente. Y cuando hablamos específicamente de los gases, es un estado de la materia que es de los tres el más complejo y en el cual las moléculas están más separadas, están más dispersas las moléculas y por ende suelen sufrir una mayor cantidad de colisiones entre sí. Aparte de ello, cuando hablamos de los gases, nos vamos a referir de que para que puedan ser o para que puedan existir los gases, deben estar encerrados. Si no están encerrados, no van a poder sufrir cambios de volumen, ni temperatura, ni también de presión. Aparte de este ejemplo que les planteo de los globos, que usamos el aire de nuestros pulmones para poder inflarlos y por ende para que poder contenerlos y para tener esa utilidad en el caso de los globos, también los gases toman la forma del recipiente en el cual están contenidos. O sea que el gas que está en el interior de estos globos tiene la forma del globo. Asimismo, si usted presiona el globo, va a llegar a un punto en el cual el gas busca salir por un medio, busca expandirse hasta que explote. Y allí es cuando vemos en efecto de que las colisiones de ese gas que tenemos dentro del globo, al sufrir ese cambio de presión, genera un aumento en el volumen. Y básicamente los gases tienen esas propiedades. Aparte de este ejemplo de los globos, que son un caso especial de un gas encerrado, ¿en cuál otros ejemplos cotidianos creen que aplicaría? Donde haya un gas encerrado a presión. Un spray para insectos. Muchas gracias. Los famosos balibón. En ¿Sí? una pelota. En una pelota. Muy bien, muchas gracias. En perfume. Muy bien. Y en el caso de los perfumes, vean que es bien notorio esto de los gases. Hay fragancias de los perfumes que son, que tienen un olor bastante fuerte. Estos, para no hacerle propaganda a la marca, pero esos famosos Axe, que son una fragancia para caballeros. Pues esos sprays tienen un olor que se dispersa tanto en una área tan grande debido a que sus moléculas que dispersan lo que es el recipiente son tan densas de que se expanden rápidamente en el espacio en el cual se encuentren. Y como todos sabemos, si es un espacio encerrado, el gas se va a encerrar, se va a contener dentro de ello, ya que los gases funcionan de esa forma. De igual manera, ustedes ya se han preguntado, no sé si ustedes han visto en las etiquetas de estos, de los venenos, de estos repelentes o de las fragancias que vienen en recipiente y que tienen atomizador y que dispersan a presión lo que es la fragancia. Ya se han preguntado ustedes por qué dice agítese antes de usar. ¿Por qué creen que se deberá a eso? ¿Por qué hay que agitarlos antes de usar? Porque así no obtiene presión. Muy bien. ¿Otra idea? ¿Por qué creen que ahí dice agítese antes de usar? ¿O qué pasa, o mejor dicho, qué pasa cuando no lo agitan y lo usan? Al parecer creo que sale más líquido y no sale como un tipo gas. Muy bien. Y en efecto, cuando hablamos de esta cuestión de los gases, se agitan para incrementar la colisión de las moléculas en el interior. O sea, hacemos un proceso físico-químico, como si fuéramos científicos. Al agitarlo, hace de que las moléculas colisionen entre sí, aumenta lo que es la presión en el interior del recipiente y eso hace de que se disperse con mayor presión y por ende salga en una forma más de gas
lo que es el líquido que por esa misma presión se transforma lo que es en estado gaseoso. Y básicamente los gases así funcionan cuando están encerrados. Si los comprimimos, si los sometemos a mayor presión, ellos aumentan de volumen. Y así pasa en el sentido contrario. Vamos a pasar esta lámina. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer la parte que está sombreada en amarillo? Por favor. Voluntario, puede levantar la mano. Jefferson. Cada vez que una molécula golpea a una de las paredes de su recipiente, ejerce una pequeña fuerza. El efecto acumulado de billones de moléculas golpeando las paredes es lo que se mide como presión. Muchas gracias. Cuando hablamos de las moléculas que forman los gases, como les mencioné al principio, estos deben de estar encerrados para que puedan generarse colisiones, se golpean. Son como pequeñas esferas que están golpeándose en todas partes, entre ellas y así también en las paredes y su alrededor. Y como vemos acá en la imagen, tenemos el frasco 1, el envase 1, o el recipiente 1, mejor dicho, en el cual tenemos moléculas de un gas, y como ustedes ven, cada molécula es una esfera, un pequeño de esos puntos. Cada una lleva una dirección diferente. Sin embargo, llega a un punto en el cual colisionan una con otra y de igual manera con las paredes del recipiente. Pues ahí vemos en efecto de cómo se comportan las moléculas de un gas. Está en un frasco con mayor espacio, no hay mucha presión. Pero ahora vayamos al sentido contrario. Ahora, ¿qué pasa? Hay un espacio menor y por ende están más comprimidas las moléculas entre sí, hay menos espacio en el cual se pueden mover con libertad, con mayor grado de libertad, y por ende va a aumentar la presión, debido a que si se sigue comprimiendo lo que es el gas, va a llegar a un punto en el cual el frasco se va a quebrar, ya no va a soportar tanta presión de estas moléculas. Ahora para ponerles el caso puntual a ustedes, ¿en cuál de estos dos frascos consideran de que hay mayor presión y por qué? En el segundo, ¿Por qué? porque están más comprimidos. La enorme cantidad de vapor que está saliendo del interior, debido a que la presión es bastante elevada. Y básicamente así es como podemos representar lo que son los gases a nivel molecular. Si hay mayor espacio, tiene más grados de libertad, hay menos presión. Pero si los tenemos un pequeño espacio y liberamos gas, eso va a hacer de que se aumente la presión. Ahora vamos por el siguiente aspecto. Voluntario que me haga el favor de leer el contenido del recuadro. Hay tres variables principales que determinan la cantidad de presión que un gas ejerce en un contenedor cerrado: el tamaño del contenedor, la temperatura del gas y la cantidad de gas en el recipiente. Muchas gracias. Acá tenemos de que hay tres aspectos que conforman a la anatomía, por decirlo así, de los gases, así como nosotros los seres humanos. El cuerpo humano, hay tres variables que nos conforman, que nos componen. Son los huesos, la estructura esquelética, luego tenemos los músculos y luego los órganos. Son tres aspectos fundamentales. Pues en los gases también hay tres aspectos que los definen, o que sin ellos no pueden existir ningún gas encerrado, ni los perfúmenes, ni el tambo de gas, que está el gas propano que nos ayuda en la cocina. Pues esos tres aspectos son, primeramente, como ustedes pueden ver en la imagen, el recipiente. Si no hay un recipiente en el cual esté almacenado el gas, no pueden ser gases, no pueden existir como materia. Segundo aspecto, la temperatura. El gas puede estar caliente o puede estar en una temperatura relativamente ambiente, dependiendo de la cantidad de moléculas del gas. Pueden ver ustedes acá en la imagen, tenemos pocas moléculas de gas y por ende hay una presión ambiente de una atmósfera. O sea, es la presión que habitualmente recibimos ahorita mismo de una atmósfera. Y tenemos una temperatura bastante estable,
sentido de que son pocas moléculas, es un espacio pequeño, pero si aumentáramos la cantidad de moléculas, sube todo, sube la presión, sube la temperatura y por ende va a sufrir mayor tensión el recipiente hasta un punto límite en el cual este va a quebrarse, ya no va a soportar tantas colisiones de las moléculas en el recipiente. Acá tenemos el gas, suministramos el gas en el recipiente y en efecto vemos esas tres componentes de los gases. Ahora les planteo el siguiente caso, esta dinámica para que me la respondan. Analicemos el siguiente caso. ¿Cuál tiene más presión? El recipiente 1, que es este. El recipiente 2, que es el que está en el medio de los tres. Y el recipiente 3. ¿En cuál de ellos consideran que hay mayor presión? Voluntario, puede levantar la mano o puede comentar en el chat. En el 1, ¿Por qué? porque tiene más volumen. ¿Quiénes están de acuerdo que en el 1? Muchas gracias. Mónica dice que en el 3. Sara dice que en el 3. Herrera plantea que en el 1. Los demás, participemos. Pueden utilizar el chat o habilitan rápidamente su micrófono. Yo digo que en el 3. Muy bien, gracias. Maylin también plantea que en el 3. Raquel dice que en el 3. Ahora de los que dicen en el 3, ya nos explicó Herrera de que en el 1 porque hay mayor espacio. Ahora los que dicen de que en el 3, uno que habilite su micrófono y me explique por qué. ¿Por qué consideran que en el 3, los que han tomado esa opción como la respuesta? Porque el número 3 tiene más presión que el 1 y el 2. ¿Pero por qué? Y La explicación física. Porque tiene más peso, no sé cómo se llama eso que tiene encima, pero las moléculas están más juntas. Muy bien, muchas gracias. Y cuando hablamos de la presión de un gas encerrado, la teoría básica o la teoría cinética de las moléculas nos dice de que si está en un espacio pequeño y tenemos muchas moléculas, ¿qué va a pasar entre ellas? Se van a golpear más entre sí, se van a colisionar más entre sí y con las paredes del recipiente. Por tanto, lo que va a ocurrir es de que el volumen se reduzca, sin embargo, aumenta la temperatura y la presión. Y los que dijeron la opción 3, esa es la correcta, ya que como ustedes pueden ver, de los 3 recipientes es el que menos volumen tiene, apenas tiene lo que es 1 litro de volumen. Sin embargo, ese volumen, que acá lo podemos ver que es bastante reducido, tenemos muchas moléculas colisionando, golpean las paredes del recipiente, golpean lo que es el émbolo del pistón, hace de que ese mismo efecto de disminución de volumen incida en lo que es en la presión. O sea, de que en el interior, en este pequeño espacio del émbolo, tenemos una presión de 3 atmósferas. Imagínense, 3 veces la presión que estamos recibiendo en este momento por parte de la atmósfera. Y por ende podemos decir de que es la que contiene mayor presión. En el caso 2 tiene la mitad de la presión que tiene lo que es el recipiente 3. Y tenemos acá el recipiente 1, que es el que está más estable. Apenas una atmósfera, no hay una presión generada por las moléculas y tenemos un volumen de 4 litros. O sea que mientras más los comprimimos, los gases van a aumentar su presión. No sé si ustedes han hecho el experimento o de niño, bueno, yo sí recuerdo que lo hice de niño, que agarrábamos una bolsa, encerrábamos el aire en una bolsa y lo hacíamos explotar. Pero si ustedes se fijan en ese caso, mientras usted reducía más su mano, cerraba más cerca de donde llegaba lo que es la masa de gas que tenía, más fuerte explotaba la bolsa, más duro se escuchaba, debido a este mismo efecto. Ahí estábamos aplicando inconscientemente la teoría cinética de los gases
Y en efecto, vemos claramente de que un gas a presión, si llega a su punto límite, explota. Va a liberar todas esas moléculas en el ambiente. Pero ahora les hago la siguiente pregunta, que es bastante curiosa. Pero si la atmósfera, poniendo como ejemplo la Tierra, la atmósfera todos sabemos de que está compuesto de aire. Capas de aire, unas más densas, unas menos densas, unas más tenues, menos gruesas de moléculas. Pues la atmósfera, ¿cómo es que se mantiene en el interior de la Tierra? ¿Por qué no se escapa las moléculas al espacio? Ya se han preguntado por qué es de que tenemos atmósfera. ¿Qué hace de que el gas que forma todo nuestro alrededor se mantenga cerca del suelo, de la superficie, y no se escape al espacio? ¿Cómo le explicarían ustedes? Por la presión. Es un aspecto, pero el principal, un punto para examen, sumando y ayudándoles para el examen, un poco rebuscada la pregunta. La gravedad. Muy bien. Volumen, temperatura y presión. Para quien dijo la gravedad, esa es la respuesta correcta. Y en efecto, luego me dice sus apellidos, por favor. En efecto, la gravedad es la que produce de que toda esta masa de aire, que es la atmósfera, esté muy cerca de la superficie, porque es una fuerza que va hacia el interior de sí mismo con estas capas que la conforman. Si ustedes se preguntan, pero los gases, ¿cómo medimos su presión? Es a través de este instrumento que se parece al que se usa para medirnos la presión a nosotros cuando se nos sube el azúcar o cosas así por el estilo. Este es un medidor de presión que se llama manómetro. El manómetro es el instrumento por excelencia para medir la presión. Miden en pascales. Los pascales son una medida de presión. 101.325 pascales conforman lo que es una atmósfera. Sin embargo, también mide en PSI. No sé si ustedes han escuchado los PSI, pero es un sistema de presión por pulgada. En cada pulgada hay cierta cantidad de presión y así es como se mide en este instrumento del manómetro. Ahora vayamos un poco a la retroalimentación de los ejercicios para pasar a lo que es el simulador. Le voy a pedir a un voluntario que me lea el primer ejercicio, por favor. Voluntario que me lea el primer ejercicio. Yo. Gracias. ¿Qué cantidad de calor se necesita para convertir en vapor 600 gramos, son verdad? Sí. De alcohol en un recipiente si su temperatura inicial es de 40 grados centígrados y una temperatura final de 120 grados centígrados? Latente de vaporización del agua, 49.9 calorías. Sí, sobre gramos. Sobre gramos. Muy Yes. bien, muchas gracias. Muchas gracias. Punto para examen. Ya vamos a ver si me responden las preguntas. En este caso, tenemos lo que es cierta cantidad de alcohol. Tenemos 600 gramos de alcohol que están diluidos en un recipiente. Y lo que queremos hacer es que esta cantidad de alcohol, imagínense qué interesante, pasarlos a vapor, hacerlo vapor. No sé si ustedes saben, pero el alcohol, si lo ponemos a calentar ahí en la llama de la cocina, en un recipiente, llega a un punto en el cual se hace vapor, así como ocurre en el agua. Tenemos estos 600 gramos, tenemos temperatura inicial de 40 Celsius, tenemos una temperatura final de 120 Celsius y también disponemos del dato de latente vaporización, que es de 24.9 calorías. Para poder resolver estos ejercicios de cambio de fase, es bastante sencilla, por decirlo así, la fórmula. Cambio de fase es la Q. La Q significa calor, necesario para poder pasar una materia a otro estado. En este caso, el alcohol que está en líquido a vapor. La cantidad de calor va a ser igual a la masa de la sustancia, que tenemos 600 gramos de alcohol, por el latente de vaporización, que ya nos va a dar siempre el ejercicio, nos va a dar ese valor, por el valor de delta T. Ahora pasemos al procedimiento. ¿Cómo lo vamos a realizar? Como primer paso, como hemos visto en los ejercicios de dilatación,
lo que debemos de encontrar es el valor de delta T. Delta es ese triangulito que ustedes ven ahí que está al lado de la T. Es una letra griega. Y delta T va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituyendo 120 Celsius, que es la última temperatura que le suministramos a estos gramos de alcohol, menos 40 Celsius, que es la temperatura inicial, y nos da un valor de 80 Celsius. Pues el valor de delta T va a ir dentro de la fórmula. Ahora pasemos a encontrar el calor, que es el símbolo Q. Como vimos en la fórmula, calor será igual a la masa multiplicado por el latente de vaporización por el valor de delta T. Sustituimos 600 gramos, que son los 600 gramos de alcohol que ya nos proporciona lo que es el ejercicio, multiplicado por el latente de vaporización, que también ya nos lo da el ejercicio, que es de 24.9 calorías sobre gramo, por delta T. ¿De dónde salió delta T? Del primer paso. Solo de restar temperatura final menos inicial y nos dio 80 Celsius. Sustituimos y luego multiplicamos todo de una vez. Lo pone todo entre paréntesis en la calculadora, pone entre paréntesis 600, pone entre paréntesis 24.9 y pone entre paréntesis 80, le da igual en su calculadora y ya le va a dar la cantidad. Y esa cantidad que le dé no se le va a dar de esta forma, ya que usted se puede preguntar, ¿y eso de 1.19 por 10 a la 6, de dónde salió? Pues salió de convertir lo que nos dio de la multiplicación a notación científica. O sea, lo que usted le dé, le da igual a la que multiplique toda la calculadora y después busca en su calculadora la tecla NG y se lo va a convertir a esta expresión. Que en este caso el calor para poder convertir estos 600 gramos de alcohol a vapor es de 1.19 por 10 elevado a las 6 calorías. Y hasta ahí llega el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profe, ¿qué tecla dijo que teníamos que presionar o poner para convertir en eso? Muy bien, para poder hacerlo con la tecla ENG, está en mayúscula. Una letra E, N y G juntas en mayúscula. Ok, gracias. Muy bien. Los demás, ¿estamos claros en este primer punto de los ejercicios de cambio de fase? Simón, profe, ¿todo bien? Yo creo que sí. Sí. Muy bien. Estamos todos claros. Vamos a pasar al segundo ejercicio. Voluntario que me lea el segundo ejercicio, por favor. Voluntario que me haga el favor de leer el segundo ejercicio. Usted escójalo, profe. Vamos, quítense el miedo. Voluntario. Vaya, no hay voluntarios, me lo va a leer. Vamos a ver. Angélica, Anchete. Habilite su micrófono y lee el segundo ejercicio, por favor. El aire comprimido en un tambo de gas de uso cotidiano ocupa un volumen de 130 litros. Cuando se encuentra sometido a una presión atmosférica, si la temperatura permanece constante y la presión aumenta hasta ocasionar que el gas aumente a un volumen de 70 litros, calcula la presión que fue sometida a dicho gas. Muchas gracias. En este sentido, tenemos otro tipo de ejercicio. Acá ya no buscamos calor, sino que ahora encontramos presión de un gas encerrado. Y tenemos los siguientes datos. Tenemos 130 litros, que es el volumen inicial del gas. Tenemos una ATM. Si ustedes se preguntan qué es una ATM, es una atmósfera de presión. O sea, es una presión ambiente, la que estamos recibiendo actualmente. Si la temperatura permanece constante y la presión aumenta a un cambio de volumen de 70 litros, calcule la presión a la cual fue sometido lo que es dicho gas. Para poder hacerlo, hay que utilizar lo que es esta fórmula, donde la presión va a ser igual a P1 por volumen 1 entre volumen 2. Pasemos ahora a la fórmula, a ver cómo lo vamos a hacer. Ahora bien, como nos dice de que la fórmula
que la presión es igual a P1 por el volumen 1 entre volumen 2, sustituimos. La presión 1 ¿de cuánto es? De una atmósfera. Lo vamos a multiplicar por el valor del volumen 1, que es de 130 litros, y lo que nos dé lo vamos a dividir entre el volumen 2, que es de 70 litros. Hacemos la operación, una atmósfera multiplicado por 130 litros nos da 130. Luego bajamos 70 litros, eliminamos litro y eliminamos litro y hacemos la división. 130 entre 70 nos va a dar de que la presión 2, como vimos de que cambió de volumen el gas, se redujo y por ende, con la explicación anterior que estuvimos viendo de los recipientes, hubo un cambio de presión. Tenemos de que la nueva presión que sufre este gas encerrado es de 1.85 atm. O sea, de que aumenta la presión en ese tambo de gas, sea debido a que ha estado bajo calor, en el sol, o sometido a un calor suministrado directamente al gas. Y básicamente estos ejercicios, como les mencioné, solo vamos a multiplicar la presión 1 por el volumen 1, lo que nos dé lo vamos a dividir entre el volumen 2 y ya vamos a tener la presión 2. Es de 1.85 atm. ¿Alguna duda, pregunta con este segundo ejercicio? No, profe. ¿Los demás? ¿Estamos claros con este primer ejercicio? Yes. Muy bien. Los demás que no quieren hablar pueden confirmar en el chat, por favor. Sí, profe, todo claro. Muy bien, gracias por su comentario. ¿Estamos todos claros? Confirman, por favor, si lo logran ver. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Este sitio web es de simuladores de física. Yo posteriormente se lo voy a compartir para que ustedes exploren. Es bastante interesante y es bien didáctica toda la estructura de los simuladores. En este caso vamos a explorar, como estamos viendo, de los gases y del calor y termoeléctrica, vamos a seleccionar este simulador. Ahora vamos a buscar lo que es de los estados de la materia, que es este. Ya van a ver que es bastante interesante. Esperemos un momento que lo habilite. Bueno, acá como ustedes pueden observar, tenemos unas moléculas que son esas pequeñas esferas que ven ustedes de color celeste, por decirlo así. Tenemos el recipiente. Ahora lo que voy a hacer con esta bomba, le voy a suministrar con las moléculas que ya tenemos. Ustedes observan, empiezan a vibrar más, empiezan a moverse entre sí, debido a que estas moléculas de gas que le he inyectado, que he suministrado, generan una perturbación en las moléculas que ya hay en el interior. Ahora bien, ahora le vamos a suministrar calor, pero antes de hacerlo, para hacer allí la evaluación y que ustedes hagan la predicción, a las cuántas atmósferas creen que ya no va a poder soportar el dedo de la persona, la presión que ejerce el brazo de la persona. El rango va de 1 a 200 atmósferas. Para quien acierte, le voy a dar un punto para examen. Y dependiendo de lo que haya sacado en el examen, se lo voy a considerar a darle más puntos. Pueden hacer su apuesta o su predicción en el chat para que quede constancia o me lo hacen... Repito otra vez la pregunta, profe, ¿qué dijo? Que a las cuantas atmósferas de presión ya no va a soportar el recipiente. Ah, quiero verlo. El rango va de 1 a 200. Va de 1 a 200. No sé. Hagan su apuesta, su predicción posible. Ya vimos cómo funcionan los gases encerrados. Yo le voy a añadir calor. Le voy a dar calor a esas moléculas. Mauricio dice 175, Sara dice 200. 180. 180, muy bien. Kenia dice 100. Y calor. Vean cómo se van comportando las moléculas. Igualado. Van colisionando, van agitándose más.
están golpeando más las paredes del recipiente. Como ustedes pueden ver, arriba de la bomba hay lo que es un medidor con una aguja que va cambiando. Ahorita van 60 atmósferas de presión. Para los que dijeron 60, no ha pasado nada y ya no se cumplió esa predicción. Ahorita vamos por las 90 atmósferas, casi llegamos a las 100 atmósferas, vamos a ver si pasa algo y no pasó nada a las 100 atmósferas. Sigue soportando el recipiente y sigue soportando el brazo de la persona. Sigue aumentando la presión, vamos llegando al rango de los 120 atmósferas, 120 veces la presión que recibimos normalmente de la atmósfera misma. Pasamos las 150 atmósferas, para quienes dijeron 150 atmósferas, ya pasamos esa apuesta. Llegamos a las 170 atmósferas, sigue aumentando la presión, las moléculas están súper agitadas entre sí, muchas colisiones por segundo, sigue aumentando, vamos llegando a las 200 atmósferas. 200 atmósferas, estalló. Ya no soporta el recipiente. Para los que dijeron 200 atmósferas, felicidades, porque aceptaron a la predicción. Y ya tienen el punto. Y básicamente, como ustedes observaron, las pequeñas esferas se dispersan en el espacio, debido a de que como funcionan bajo un recipiente que las contienen, actúan de esa forma. Jefferson, pregunta. No, nada, profe, que se me activó y no sé cómo desactivar la mano. Ah, ya. Ah, bueno. Y básicamente así funcionan las moléculas. Ustedes ven, añadimos y van a salir del espacio. Y solo con el calor. O sea, Sí. solo con el calor se pueden expandir así. Y con la presión, como les decía el ejemplo de la bolsa, encierren aire en la bolsa y mientras más van reduciendo el espacio que está el aire, aumenta la presión y va a llegar a un punto en que va a explotar la bolsa. Calor o presión, de esas dos formas pueden cambiar de volumen local.